CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Con el fin de proteger las fronteras nacionales, organizaciones y gobiernos se han atribuido el don de decidir qué información es apropiada y cuál es nociva. Sin embargo, son muchos los grupos que todavía defienden el ideal de un Internet absolutamente libre y democrático, donde no exista censura alguna sobre la información que circula por la red. El ideal de un Internet libre y democrático se desmorona en las manos de quienes están convencidos de que tienen el criterio para determinar qué información es apropiada y cuál es nociva. El don se lo han atribuido a sí mismos gobiernos, empresas y organizaciones. Mientras algunos grupos afirman que una información política que una persona u organización difunda puede llegar a representar un peligro para la seguridad de un país, otros creen que esa misma información debe ser conocida por la población porque es su derecho saber lo que sus líderes hacen y porque en el libre flujo de información está la base de una buena gobernabilidad. También existe quien prefiere evitar inconvenientes y gracias a su posición privilegiada en el ecosistema de Internet, corta cualquier vínculo con la información polémica. Las preguntas en torno a este tema se están debatiendo en la Cumbre de Londres, donde representantes de más de 60 países intentan buscar respuestas y llegar a acuerdos. Según Carl Kathuria, uno de los autores del informe Click Casting a Wider Net de la organización no gubernamental de origen canadiense Citizen Lab, situaciones como la de Wikileaks generaron muchas preguntas en torno a gobiernos y organizaciones comerciales, debido a las publicaciones que se hicieron en el sitio web. Estas filtraciones llevaron a los gobiernos a acusar al fundador de Wikileaks de terrorista. Kathuria insiste en que esta situación podría repetirse, pues la protección de las fronteras nacionales en Internet ha generado una creciente preocupación internacional. Por esto, afirma el investigador, existe una tendencia cada vez más marcada de gobiernos que intentan controlar el flujo de información en Internet y ubicar a grupos de personas que violan las leyes de sus países. CST de NTN 24 debate la noticia con Ronald David, uno de los autores del informe Click Casting and Wider Net, director del Centro Canadiense para el Estudio de la Seguridad Global y el Citizen Lab. Señor David, buenos días y bienvenido a CST. Gracias a ustedes. ¿En qué momento los gobiernos comienzan a decidir qué información es apropiada y qué información no lo es, señor David? Las políticas gubernamentales sobre la censura de Internet son muy amplias y varían asimismo de país a país. Hablando en general, ha crecido sobre todo en sofisticación y en su extensión durante los últimos 20 años de desarrollo de la web. Muchos regímenes autoritarios han bloqueado contenido desde lo político relacionado con derechos humanos, en contenido de la oposición, por ejemplo, páginas web que son críticos para distintos líderes. Algunos otros gobiernos bloquean el acceso a la pornografía, por ejemplo, o a la información relacionada con la explotación sexual de menores de edad. Así que, a comparación de 10 o 15 años atrás, los gobiernos no se preocupaban de estos temas y ahora el tema de la censura global cada vez es más importante alrededor del mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sitios como Wikileaks, en donde no existe ningún tipo de censura sobre la información publicada? ¿Son vistos como enemigos en la actualidad, señor David? Mira, yo no considero que Wikileaks sea un enemigo público. Yo pienso que es simplemente la naturaleza de la realidad en la que vivimos hoy. El hecho de todo es que la información es difícil de esconder, los secretos son difíciles de esconder en esta era de la digitalización y de los ambientes digitales. Organizaciones en ese sentido como Wikileaks fueron diseñadas para permitirle a las personas a hacer fluir esta información a la esfera pública si ellos consideran que tienen una obligación pública de hacerlo en virtud de la calidad de la información. Así que pienso en ese sentido que nosotros no deberíamos dispararle al mensajero por el mensaje que están entregando. Ellos simplemente son un medio de entrega de información. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Cuáles son las conclusiones principales del informe Click Casting and Wider Net?
Este reporte que nosotros hemos creado examina los retos que la censura de Internet presenta a las distintas compañías, como por ejemplo BBC, en tanto medio de comunicación. El contenido que se emite en 26 lenguajes en Internet y en 2 casos por lo menos en China, en Irán, su contenido se censura. Así que nosotros, trabajando con la BBC durante muchos años, nosotros les hemos ayudado a circunvenir esos censores y lograr que ese contenido llegue a China, a Irán, que luego bloquearon los métodos que nosotros incluso llegamos a utilizar. Y en términos de la conclusión, lo que nosotros encontramos es que los medios de comunicación tienen que darse cuenta de que la censura de Internet es un problema. Incluso para ustedes como medio de comunicación tiene que ser un mensaje de alerta para ver cómo sus programas y sus contenidos deben manejarse en distintos contextos. Así que a través de esto nosotros recomendamos, y como lo hicimos a la BBC, es que deben de tenerse en cuenta estos problemas de censura.